Están escuchando el podcast Rama Blueprints. Extra Bio. Ricardo Calderón. Yo soy Socorro Gamboa, presentadora de este programa. En este episodio del podcast, conversamos con el señor Ricardo Calderón, uno de los fundadores de Carecen, una organización clave para la comunidad inmigrante en San Francisco. Nos habla sobre la creación de Carecen en San Francisco, las necesidades prioritarias de la comunidad inmigrante y cómo han abordado temas como el trabajo, la educación, la vivienda y la inmigración. Estamos hablando con el señor Ricardo Calderón. El señor Calderón es uno de los fundadores de Carecen y trabaja con Carecen todavía por muchos años. Buenas tardes, señor Calderón. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, estoy bien. Estoy ya en la espera de las preguntas. Ok, bueno. Primeramente, bienvenido y queremos, saber dejar que si nos deja saber qué fue, cuándo fue y cuándo llegó usted a los Estados Unidos y empezó a trabajar o cómo fue el que desarrollaron Carecen de San Francisco. Okay, yo llegué a los Estados Unidos hace 39 años, el 13 de noviembre de 1983, al exilio, expulsado por el gobierno de mi país. En ese entonces yo tenía el cargo de secretario general, lo que le llaman aquí chancellor, de la Universidad de El Salvador, y era profesor de la Universidad Católica, que le llaman, que su nombre es Universidad José Simeón Cañas, regenteada por los jesuitas. Pero cuando fui secuestrado, estuve secuestrado por tercera vez allá en mi país, me vi forzado a salir hacia los Estados Unidos y llegué como a las 10:15 de la noche del 13 de noviembre de 1983. Entré a trabajar como profesor visitante de la Universidad de California en Berkeley y en San Francisco State, acá en San Francisco. Luego, estando como profesor en la Universidad de San Francisco, unos compañeros del movimiento solidario hablaron de la necesidad de crear una agencia de la comunidad que diera los servicios necesarios a la comunidad inmigrante. Ya había antecedentes, ya se había fundado el Carecen de Washington, D.C., que fue el primero, luego el Carecen de Los Ángeles, California, luego el Carecen de Houston y otras instituciones en Chicago y en New Jersey relacionadas con el funcionamiento de Carecen. Nosotros somos los bebés de los Carecen, que funcionamos públicamente en enero de 1986. Para eso, nosotros previamente, durante el 84 y 85, trabajando ad honorem para los Carecen, le dijimos, no vamos a salir ya como Carecen, sino que tenemos que hacer un sondeo con la comunidad para saber determinar las necesidades prioritarias de nuestra comunidad. Y pasamos la encuesta y nos dio el resultado que lo más importante para la gente era la familia, en segundo lugar el trabajo, en tercer lugar la educación, en cuarto lugar la vivienda y en quinto lugar inmigración. Entonces empezamos a hablar con las agencias que existían en ese entonces como Caridades Católicas, que trabajaba un poco con los casos de asilo, y con la comunidad del Padre Muriarte, que también trabajaban un poco con los asilos, que era lo que más abundaba
entre la comunidad de Guatemala y de El Salvador. Entonces, nosotros hubo oposición para ello de que creáramos Caresen, basados en que bastaban con estas dos instituciones y la raza centro legal que fungía en el servicio inmigratorio para las demás comunidades de inmigrantes. Sí, tuvimos varias discusiones al respecto, pero al final decidimos Caresen la vamos a crear. Y así Bueno, fue. Ujú. no, sígale, Y disculpe. así fue creada Caresen, y dijimos, vamos a funcionar, pero sin decir, carecen, etc. Esa fue quizá una anécdota Ajá. nuestra de ese entonces, porque allá en El Salvador, el movimiento revolucionario habían funcionado estas organizaciones político-militares de manera que no se dieron a conocer hasta después de un año de estar actuando. Entonces nosotros tomamos ese molde y dijimos, vamos a funcionar, pero no vamos a salir públicamente como Carecen, sino que salimos públicamente hasta enero de 1986. Mm, bueno, entonces, ¿cuál fue su primera posición? Bueno, vamos a decir, sus responsabilidades cuando empezaron a desarrollar a Carecen. Ah, Originalmente, cuando decidimos darle vida a Carecen y salir públicamente como Carecen, a mí se me dijo que sería el director ejecutivo. Yo dije, no, aquí hay otro compañero que tiene más experiencia en este campo, que ayudó a fundar Carecen de Washington, D.C., y él era el líder en la creación de los Carecen. Su nombre es Joaquín Domínguez. Entonces, él dijo, yo acepto de director ejecutivo si tú eres el director administrativo. mm, Para evitar un impasse dijimos, ok, tú eres el director ejecutivo, yo seré el director administrativo, y empezamos a trabajar con un grupo de compañeros, eran 5 o 6 de ellos, a los cuales le llamábamos promotores de derechos humanos, ujú, porque los capacitamos sobre las leyes de derechos humanos, lo que tiene la Organización de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y todos esos aspectos que les dieron a ellos la base para trabajar como promotores de derechos humanos. Ya en el camino los empezamos a entrenar con la legislación de inmigración INA, la ley INA de ujú. inmigración de ese entonces, y una vez que los capacitamos, ya les empezamos a llamar asistentes legales y, y luego fueron ascendiendo para hacerse cargo de entrevistar a la gente sobre la elegibilidad para los asilos y ayudarle a llenar las formas. Luego nosotros las revisábamos y teníamos un banco de abogados que nos asesoraban y que nos daban su tiempo voluntariamente para Carecen. Mm, Recuerdo muy bien a Nora Privitera, mm, a Saldomando, Alberto Saldomando, también Patricia Perilli, Mark Silverman, Mark Vanderhout y otros tantos abogados que nos asesoraban en el trabajo con los casos de asilo. Y entonces, ¿esos abogados lo hacían pro bono? ¿Estaban trabajando, eran parte de la raza centro legal o estaban de otras oficinas de abogados? En el caso de Nora Privitera, ella tenía su propio despacho. Mm, El caso de Mark Silverman, él trabajaba con el ILRC, mm, Immigration Legal Resource Center. ujú, Patricia Perilli era la directora de en el programa legal
inmigratorio de Caridades Católicas. Eh, Todos ellos tenían y daban como voluntarios, Sí, no eran pro bono, sino que abogados voluntarios. Así voluntarios. preferían que les llamáramos. Ajá. Ah. Entonces, ya estamos hablando de los finales de los 80, ¿no? Y en ese tiempo, en la misión, en lo que estamos descubriendo, también había ya muchos jóvenes que se estaban involucrando en eso de Boulevard Nights, del movimiento no bandillas, pero en ese movimiento de cholos, ¿no? Andaban en las esquinas y haciendo lowriding en los carros bajos y todo eso. En su opinión, bueno, en su experiencia, ¿cómo fue que cómo fue el alcance a los jóvenes? Porque hablando con Larissa, ella estaba explicando del trabajo que hicieron con las familias. Y entonces, ¿cómo es que ustedes empezaron a movilizar para empezar a involucrar a los jóvenes en el trabajo que estaban haciendo? Y antes de eso, ¿qué era la necesidad más grande? Está hablando del asilio, ¿no? De eso. Pero ¿qué Sí. eran las otras cosas que estaban pasando en la comunidad en esos tiempos? Eh, con la encuesta que pasamos, la número uno era trabajo. Como eran gente indocumentada, Ujú. entonces decidimos crear, con la ayuda de otras instituciones vinculadas como organizaciones hermanas, como Crecen Ujú. eh, y como el Padre Muriarte. Entonces logramos que se creara una entidad autónoma cuyo nombre era Empleo. Mm. Empleo hacía el rol de ser el reclutador de las gentes que hacen lo laboral y el contacto con las empresas o personas que necesitaban ese tipo de servicio. Entonces, Empleo se ejerció eso en la parte de trabajo. En la parte de salud, que era otro de los aspectos que se mencionaban, establecimos contacto con la Universidad de California en Berkeley en el área de salud. Ellos incluso nos ofrecieron la clínica que ellos tenían para que la regenteáramos nosotros, pero no tuvimos el valor porque aunque teníamos un médico, él no tenía ninguna acreditación que le Mm. permitiera eh, asumir una responsabilidad más grande. Mm. Entonces, así nos juntamos con el área de salud, con el apoyo del sector médico clínico de la Universidad de California en Berkeley. Eh, y con los otros de los jóvenes que tenían inquietudes, que tenían frustraciones por su Sí. no adaptación a este sistema, al idioma, a las costumbres, pues, y que habían sido arrancados de su hábitat en nuestros países de origen. Ujú. Habíamos establecido algunas conversaciones informales con Michel Salazar, creo que ese Mm. fue el nombre de él. Entonces Michel nos fue explicando su vida y nos contó cómo él fue desarrollándose para convertir agencias o entidades que permitieran ayudarle a los jóvenes a establecerse, pero él estaba inclinado más al área que le llamaban los cholos o algo así, Yes. pero Ujú. de la población mexicana en su mayoría. Entonces nosotros, con el apoyo y las orientaciones de Michel especialmente, empezamos a ver qué podíamos hacer con esta juventud nuestra y empezamos a crear centros dentro de los mismos entidades que ya existían. Por ejemplo, Crecen asumió el rol de la alimentación, del cuidado de niños y también de la educación para los jóvenes.
creamos bibliotecas, mini bibliotecas, y creamos lo que llamamos círculos de estudio para contrarrestar la no adaptación de estos jóvenes, para canalizar su energía y sus inquietudes un tanto rígidas, porque decían: yo no me quería venir, yo no me quería venir, mi nana me trajo, con palabras así, un poco fuerte de parte de ellos, y nosotros tratábamos de orientarlos, y de alguna forma se ayudó con una orientación política un tanto, en el sentido de ver la situación socioeconómica política de los países de origen de estos chicos, la situación socioeconómica política de este país, la experiencia de los campesinos de este país, la experiencia de los obreros en este país, y así, y fuimos relacionando las necesidades del trabajador obrero en los Estados Unidos, las necesidades y lucha de los campesinos en los Estados Unidos, y la comparación con las luchas y necesidades de obreros y campesinos en Centroamérica. Para eso tuvimos contacto con la gente que a través de los campesinos, con César Chávez especialmente, un poco con Dolores Huerta, que daban orientación, pero esencialmente era con César Chávez, quien nos daba como charlas a nosotros, orientarnos de su lucha, y nos permitió hacer comparaciones con la lucha que tenían los obreros y campesinos en los países centroamericanos. Lo mismo en el caso de los obreros, cuando fuimos a los lugares allá que habían por Gilroy. Sí. Entonces fuimos allá, viajamos, nos reunimos con los obreros de esas áreas, nos explicaron las razones de su lucha, su situación, eh, su situación de mal pago, de un montón de problemas que ellos tenían, aún siendo gente o campesina de un país desarrollado. Entonces, así sí hicimos las comparaciones entre la cuestión de los obreros y campesinos en Centroamérica con los obreros y campesinos en los Estados Unidos. Claro, nos ayudó mucho que los originales fundadores de Carecen, en la mayoría, habíamos sido profesores universitarios o profesionales universitarios en los países de origen de la gente que originalmente ayudó a la creación de Carecen. Entonces, y eso, yo nunca sabía eso es muy importante saber que hubo esa relación con el movimiento obrero aquí también, especialmente con el liderazgo de Dolores Huerta y César Chávez. Eso es algo muy importante que la comunidad necesita saber, especialmente a los jóvenes los jóvenes que ojalá vayan a oír este episodio, ¿no? De lo que estamos hablando. Y hubo un tiempo cuando se vinieron muchos jóvenes, se dicen unaccompanied minors, que llegaron aquí, como usted dijo, con sus inquietudes, frustrados. En mi experiencia trabajando con muchos de ellos en la escuela de rap, a veces ellos hablaban de que los mandaron para protegerlos acá, para que tuvieran una vida más segura. ¿Usted puede comentar sobre eso, de qué es de lo que estaban hablando cuando hablaban los padres de eso, o los jóvenes? ¿Tiene alguna Sí, la referencia? cuestión que ocurría era que la represión en los países centroamericanos, especialmente en Nicaragua, en Honduras, en Guatemala y El Salvador, Costa Rica y Belice eran un poco diferentes, pero estos 4 países centroamericanos
había niveles de represión muy fuertes. El mensaje que mandaban era lo que llamaban reforma y represión, y había demasiada persecución contra los jóvenes estudiantes de la escuela secundaria, estudiantes universitarios, profesores, obreros, campesinos, las señoras de los mercados, los pobladores de tugurios. Toda esa gente se vio asediada por los cuerpos de seguridad y el ejército de estos países en Centroamérica, porque estaban imponiendo la represión, había irrespeto hacia los derechos humanos de las personas. Los jóvenes, en su mayoría, un porcentaje bastante grande, optó por empezar a huir a las montañas para protegerse de alguna manera, y a otros les matan a toda la familia, el padre, la madre, las hermanas, los hermanos, y eso sin querer contribuyó a enriquecer el movimiento revolucionario en Centroamérica, porque estos jóvenes, entre ser reclutados por el ejército o ser asesinados por el ejército, maltratados o torturados, prefirieron acogerse a la protección de los grupos políticos militares en Centroamérica, especialmente en El Salvador y Nicaragua. Entonces se dio ese fenómeno, y los que los padres pudieron conseguir, que tenían familiares acá, mandaron a esos chicos acá, pero ellos venían con una rebeldía, con un enfado terrible, debido a que sentían una enorme frustración. Sentían a este país como país culpable de lo que ellos estaban sufriendo. Y por más que le decíamos, la comunidad, el pueblo estadounidense es diferente a la mentalidad que tiene el gobierno estadounidense. El pueblo estadounidense es protector, y así en esos tiempos se había establecido lo que le llaman los santuarios. Nosotros mismos contribuimos también a solidificar los santuarios con la gente del movimiento de santuarios, y cuales nos ayudaron a darle albergues, a darle orientación a estos jóvenes, y en buen porcentaje se logró que ellos no se metieran al sector del vandalismo pandilleril, sino que se les buscó trabajo, se les buscó oportunidades de educación, se consiguieron casas para que donde ellos se pudieran quedar, a través de la organización que el nombre era Crecen. Ellos se encargaban de todos esos aspectos y ayudaban demasiado. Cuando teníamos dudas, nos juntábamos con Michel Salazar, le explicábamos a él lo que estábamos viendo. Claro, tampoco nosotros éramos expertos en esas situaciones, porque nosotros éramos exiliados. Y si veíamos las cosas universitarias, sí, ahí en ese campo éramos fuertes, pero en la vida común de la comunidad inmigrante en los Estados Unidos, no, fuimos aprendiendo parte de la teoría que nosotros conocíamos de nuestros trabajos en Centroamérica en las universidades, pero también aquí encontramos buenos profesores, como le digo, Michel Salazar, como el padre Muriarte inclusive, y otra gente de la comunidad de los Estados Unidos, y que trabajaban de cerca en apoyar a las comunidades que venían de Centroamérica huyendo de la violencia y del irrespeto a los derechos humanos. Habían tenido que huir a este país. Entonces ellos nos ayudaron bastante. Nuestra tarea la cumplimos en gran medida gracias a todos esos apoyadores que encontramos, de agencias de la comunidad, de personalidades de los movimientos,
como dije, como César Chávez, como Dolores Huerta, como Michel Salazar, como Alberto Saldomando, que era como abogado, nos ayudaba orientando cómo él veía las reacciones de esa gente y cómo se daba no solo con la comunidad de Centroamérica, sino que con la comunidad joven que venía de México para este país y sobre todo en la situación de venir indocumentado. Mm, Entonces, a ellos a estos jóvenes se les complicaba la situación porque se convertían en la mira de la migra. ujú, Y eso les desesperaba más porque decía, yo allá por lo menos tenía conocer el mundo, entre comillas, donde ellos vivían. Acá no. Pero así poco a poco y con la ayuda de la comunidad y de la sociedad, sobre todo de la sociedad de San Francisco, porque era una sociedad bastante liberal. Nosotros nos apoyamos en la sociedad liberal de San Francisco y en la sociedad liberal de Berkeley. Eran las dos ciudades que más nos apoyaban ujú. porque ellos tenían un criterio mucho más amplio, menos restringido en cuanto a esta comunidad que estaba llegando. Mm. Bueno, bueno, ahora vamos a moverlos para los noventas, ¿no? Ya ah, estábamos discutiendo el otro día del programa de los tatuajes, ¿no? ¿Usted estuvo allí al empiezo de ese programa dentro de Carecen durante Sí, ese tiempo? fue parte de, allí ayudaron unos psicólogos, Ujú, ahorita no recuerdo el nombre de ellos, ujú, pero sí nos ayudaron con ese problema de los tatuajes que andaban los chicos y se creó un lugar en Carecen y había otro en el Hospital General de San Francisco para quitarle los tatuajes. ujú, No se les cobraba, sino que el único requisito que se estableció era que regresaran a la escuela. Si ujú, estaban en la escuela secundaria, que fueran a recibir, ya se tenían los lugares donde iban a recibir las clases, o si ya habían entrado al City College, que volvieran. Ese era el único requisito para poderle ayudar a quitarle los tatuajes. ujú, Ese fue un grupo de jóvenes que trabajaron en ese campo. Yo ya trabajaba en Carecen, pero yo trabajaba en la parte legal y migratoria. Pero ujú, sí había un equipo como unos 8 o 10 chamacos, todos profesionales de aquí de los Estados Unidos, nacidos aquí, descendientes mexicanos. Entonces, esta gente nos ayudó. Lo mismo, de nuevo, Mitchell, que fue un personaje por su mundo que él había conocido, ujú. ayudó también con eso. Y así fue que se creó eso de una clínica que se le llamaba de segunda oportunidad para los jóvenes. Sí. Ajá. Bueno, en su perspectiva, ah, el desarrollo de Carecen se lleva de cabo, llegamos a los noventas, hay un movimiento y parece, yo me acuerdo en ese tiempo que había ¿cómo se dice? Un partnership, una hermandad Ajá. entre RAP, Carecens, la Raza Centro Legal, Horizons, bastantes organizaciones en la misión. Se llevó de cabo un movimiento de organizaciones comunitarias. Díganos más o menos qué fue su perspectiva de eso, qué fue la experiencia que usted tuvo con eso. Aunque no trabajé directamente en ese proyecto, pero sí se observaba cómo se complementaban estas agencias. Por ejemplo, Horizontes, dándole la oportunidad a los jóvenes que buscaron trabajo,
que pudieran trabajar con ellos. Ellos nos designaron 12 chicos y chicas para que nosotros los capacitáramos. En el programa legal tuvimos dos chicas y otros en la clínica dental, y así los distribuimos dentro de la agencia para asumir ese tipo de responsabilidades, y tenían sus ingresos contratados por Horizonte. La asesoría que digo en la parte práctica que teníamos de RAP, porque en esos, si no me equivoco, habían un programa que le llamaban American no sé qué, Oh, sí, 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 sí. en RAP, y ellos nos pusieron a nosotros como los trabajadores de ese proyecto, pero que en el fondo ellos eran los padrinos, patrocinadores del proyecto, y les dieron un gran porcentaje de oportunidad, y eso ayudó mucho por la amistad que había del director ejecutivo de ese entonces, René Velázquez, quien tenía una gran camaradería con Michel y con otra gente de rap, y Sí. ellos nos ayudaron a desarrollar ese bien sólido el programa. Lo mismo los médicos y psiquiatras que dije del Hospital General de San Francisco, ellos dieron su aporte a la agencia, porque no solo nos ayudaron a quitarle los tatuajes a los chicos y chicas, sino que también nos ayudaron a ayudarles a superar esa crisis de muy poca autoestima que los chicos tenían, donde ellos se sentían derrotados en este país. Entonces, eh, ellos, los profesionales del área psicológica y psiquiátrica, nos permitieron que estos jóvenes tuvieran la capacitación por parte de ellos, y por otro lado la necesidad laboral que nos ayudaba Horizonte, y así sucesivamente las diferentes entidades. Eran como 8 agencias en total, Sí, que nos hermandábamos para ese trabajo, y nosotros le damos la parte de asesoría legal a la gente y buscarle las opciones que podría obtener a través de la inmigración. Ahí donde también encontramos que esos jóvenes sin acompañamiento, había una ley jovencita, y a través de esa ley pudimos lograr, con la ayuda de Caridades Católicas, del Centro Legal La Raza y Carecen, eh, ayudarle a estos jóvenes. Nos repartimos la gente que tenía las posibilidades de ganar a través de ese programa inmigratorio, que de los jóvenes sin acompañamiento le llamaban, que habían sido supuestamente abandonados por sus padres y sus madres, que aunque no era tan verdad, la cuestión es que lo hicieron nomás para evitar que estos jóvenes fueran a ser reclutados por los grupos pandilleriles allá en Centroamérica, o asesinados por los escuadrones de la muerte y los cuerpos de seguridad de los países centroamericanos. Entonces, el trabajo desarrollado por Carece, sin la ayuda de estas otras agencias con las cuales nos hermandamos, no hubiera sido posible llegar hasta donde se llegó en esa etapa, porque Carece tiene varias etapas. La principal fue el nacimiento, donde nosotros, los que la fundamos, yo fui nomás cofundador, no soy el genio de la creación de Carece. El cofundador, sí, Ya, correcto, cofundador. correcto. Ajá. Entonces, vimos que teníamos esa posibilidad, y empezamos a conectarnos con las otras agencias, irnos a reunión, averiguamos si alguno de nosotros tenía amistad con X, Y o Z miembro de esas organizaciones, y
organizaciones y por allí establecíamos el enganche. También nos ayudaron un sector con los grupos religiosos, porque allí también los grupos religiosos jugaron un rol excelente porque estaban bien inspirados en apoyar al movimiento centroamericano y por lo que estaban llegando a los Estados Unidos. Inclusive una ley que fue creada que le ganamos a la migra, que se llama American Baptist Church, ABC, que les permitió ganar el asilo sin tanto problema, sin tanto requisito, gracias a esa demanda que se presentó y donde jugaron el rol principal esas iglesias bautistas, las iglesias, las hermanas de Notre Dame, las hermanas de Mercy y otros grupos, los hermanos franciscanos, los hermanos de jesuitas, toda esa gente se integraron como entidades religiosas a dar ese apoyo a las agencias de la comunidad que estábamos trabajando con ese grupo de gente que la comunidad inmigrante que había venido indocumentada a los Estados Unidos. Como os digo, todo se logró en trabajo de equipo. Y allí podemos citar no solo a Carece, no que digo 10, 15, 20 agencias o grupos religiosos que estaban apoyando el movimiento. Ahorita que usted estaba discutiendo el movimiento religioso que que hizo esa bondad con Carecen, me acuerdo de los ¿cómo se dice? Assassinations que pasaron cuando mataron a las monjitas, ¿no? A la gente y también la asesinación del, ¿cómo se dice? Oscar Romero, ¿no? Ajá. Y díganos poco de eso, hable de eso, por favor. Sí, el grupo Marignol ese tenía su trabajo más enfocado hacia las organizaciones populares de Centroamérica y estas cuatro religiosas o simpatizantes de los Sí. grupos religiosos tenían allá su entidad, o sea, tenían como una sucursal trabajando con las comunidades allá especialmente en El Salvador. Entonces, pero también a fines de los 70 y principios de los 80, los grupos religiosos que existían en El Salvador fueron foco de los escuadrones de la muerte, de los grupos de orden, los paramilitares y también de gente de las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad allá en Centroamérica, especialmente en El Salvador. Recuerdo, por ejemplo, que el propio ministro de la Defensa de ese entonces decía, hace una buena obra, mata a un cura. Y esos programas así eran bien, incluso les daban plazo a los sacerdotes o religiosas para que se fueran del país. Este grupo estaba así, hizo lo contrario, había salido, pero regresó. Y desde el aeropuerto se empezaron a seguir y allí tuvo que ver la Guardia Nacional de El Salvador, que las capturaron, las desaparecieron y luego fueron encontradas, asesinadas. Sí, sí. Entonces, entonces la compasión vamos a decir, el apoyo que dio la comunidad religiosa acá, to me it makes sense. Porque entonces ya estaba esa conexión, desafortunadamente por lo que pasó, pero de todos modos siguió ese tipo de apoyo. Usted trabajó por mucho tiempo, está trabajando ahorita con el departamento legal de Carece, ¿no?
Sí, sí. En su experiencia que ha tenido, ¿hay algunos casos que quizás ha sido que lo ha afectado a usted o o que usted puede hablar de esos, un caso que quizás fue un gran éxito que pasó ya sé que hay muchos, me imagino, Ujú. pero ¿nos puede dar algún ejemplo de algún caso, sin usar nombres, pero algo que quizás Ok. para que la gente que esté oyendo pueda también reconocer qué es el trabajo que se tiene que hacer y que sigue el trabajo? Es un periodo en el cual nos ayudó mucho a los fundadores de Carece, que ya teníamos parte de esa experiencia de nuestros países de origen. Mm, Vaya, por ejemplo, por la posición que ocupaba en la Universidad de El Salvador, me permitía irme a los tuburios, irme a las comunidades, protegido por personal de la universidad y darles ese apoyo con los médicos, con las enfermeras, o de ingeniería, o de cosas agrícolas. Entonces, la universidad en su proyección hacia el servicio social dio bastante abasto a esas necesidades a través del año social que iban a cumplir los estudiantes de las diferentes carreras. mm, Entonces, parte de esa experiencia se trajo acá. Entonces, lo que hicimos es, cuando se empezaron a conocer a religiosos o a gente que estaba, por ejemplo, en la arquidiócesis de San Francisco, y que nos empezaron a ayudar, a apoyar. Y algo fuerte era que nosotros teníamos las ideas, teníamos los proyectos, pero nunca teníamos el dinero. mm, Pues nosotros éramos voluntarios de Carecen. Por 2 años no recibimos ni un 5 de Carecen, simplemente trabajamos para Carecen por la cuestión de que queríamos crear una institución que realmente sirviera más de lleno a la comunidad inmigrante. ujú, Y en ese sentido, como dije anteriormente, nos apoyamos mucho, mucho, mucho en las agencias, en las entidades religiosas y también en las entidades comunitarias que habían acá en el norte, en la bahía de California, de San Francisco, y fundamentalmente en estas dos ciudades que dije, Berkeley y San Francisco, porque tenían una mentalidad liberal un poco más amplia de criterio, y eso nos permitió, gracias a eso, nos entramos de lleno porque tuvimos un periodo de que como programa inmigratorio solo trabajábamos inmigración. La agencia tenía 2 puntos, la parte de la clínica y la parte inmigratoria. Entonces, y en lo inmigratorio solo trabajábamos con la cuestión de los asilos y mm, luego buscábamos abogados pro bono, abogados voluntarios, eh, que muchos se sorprenden cómo Carecen tenía 10, 15 abogados voluntarios y que con gusto le hacían de pro bono. Realmente ellos se entregaban a la agencia, no devengaban ningún salario de la agencia, pero incluso se quedaban trabajando hasta las 3 de la mañana con nosotros en la agencia para salir adelante con esos casos que teníamos en proceso. Y luego ellos firmaban el documento que se llama G28, en el cual con eso ellos los estaban representando a nuestros propios clientes, los clientes de Careci. mm, Entonces, fue un familión, pero inolvidable ese familión mm, que tuvo Carecen en sus primeras fases, eh, incluido parte de los años 90. mm, Ya después, en la década de los 90, fue cuando empezamos a pedir ayuda de la misma comunidad.
decían, llegamos a un proceso de asilo, vas a dar $200 por tu proceso de asilo, nosotros te lo vamos a trabajar, te vamos a conseguir el abogado pro bono para que te represente en tu caso. Ujú. Una petición de visa familiar, un ajuste de estado, las otras áreas de inmigración, y las empezamos a trabajar a partir de 1992-93. Nos metimos a trabajar esas otras áreas inmigratorias, pero ya conseguíamos donación, le llamamos donación de la gente, porque hacer un caso de asilo en 200 colones, en $200, no es ir como con un abogado privado, cuando Oh, el sí. abogado Ujú. privado cobraba el triple de lo que nosotros pedíamos. Entonces, así se hizo, y hay casos anecdóticos pero tan grandes que es increíble que la persona dice, yo no tengo caso de asilo. Y empiezan a platicarnos y de repente dice, yo tenía un ranchito, tenía Mm. tantas varas cuadradas y le cayó en el centro del pozo, cayó una bomba allá. Ay, ay, ay. Y destruyó la mitad de mi casa. Y decía que no tenía caso. Oh, ¿cómo ocurrió eso? Y ahí empezábamos a construirle su testimonio, y Ujú. muchos de esos casos fueron ganados por eso, la represión que se daba en Centroamérica, pero que luego el gobierno de los Estados Unidos de ese entonces decía que no, que esa gente era refugiada económica, pero no refugiados políticos, porque Mm. en estos países la vida estaba bien. Y nosotros lo demostrábamos, y pues así, eso fue parte de ese trabajo que se fue haciendo en la parte inmigratoria, y poco a poco fuimos creciendo. Mm. Y allí, yo le llamo show, ese paso, Ujú. fueron parte de la gente que trabajaron con nosotros, porque nosotros en nuestros orígenes nos habíamos puesto un plazo. Vamos a estar en los Estados Unidos, vamos a ayudar a crear Carece, a crear, y Ujú. agarramos una ramita que le dimos por nombre Carece. Nunca creímos que esa ramita iba a llegar a ser el árbol frondoso que es ahora. Ah, Entonces, esa es una cuestión, porque la Universidad de Berkeley nos ofrece la clínica y tuvimos miedo de regentear. Eh, Allí sobre la 16 en San Francisco, sí. había dos restaurantes, nos daban uno para que nosotros lo regenteáramos. Tuvimos miedo de hacernos cargo de esas cosas, porque no eran nuestros campos. Ujú. Entonces, bueno, pero todas esas situaciones era el mismo miedo, y también de alguna manera la limitante que había en nosotros, que teníamos un pie en Estados Unidos y otro pie en los países de Centroamérica. Entonces, no tomábamos una decisión, pues nos quedamos a trabajar plenamente acá. Y así fueron pasando los Darren. años. Y por eso es que cuando llegó gente nueva, fueron creando nuevos programas dentro de la agencia, y con otras visiones, unas visiones más a largo plazo. Y por eso dije del arbolito, que era una simple rama en los 80, eh, es el árbol frondoso que ahora encontramos en Careza. Wow, muy buena historia, vamos a ¿No? decir. Y si le quiero preguntar, eh, ¿qué serían las condiciones, qué serían las condiciones paralelas hoy? Ah, estoy hablando de si puede comparar a las condiciones en esos tiempos a hoy. Sí, En su, esa es una anécdota también, porque no, hemos sacado la necesidad, sin ir a una entrevista, hemos sacado las necesidades de la gente que hay hoy en día, y las comparamos con las que sacamos en el 84, 85. Son las mismas necesidades. Mm. Las comunidades nuevas
son los que han venido después de los 80, 84, pero las necesidades siguen siendo las mismas. La represión sigue siendo la misma. Hoy se creería que con los cambios, con la guerra que hubo en el caso de El Salvador, con la firma de los acuerdos, con la cuestión de llegada de gobierno revolucionario, no, la cuestión no cambió, la crisis sigue igual en estos países, la gente sigue saliendo de sus países, viniendo a un exilio obligado debido a las represiones, a los asesinatos que siguen dándose en esos 4 países centroamericanos. Entonces, lo que hablamos de los 80 o del 84, 85 con el estudio que se hizo son exactamente las mismas necesidades, las mismas causas en el año 2022, 2021, 2020. Bueno, muchas gracias por toda esa información. Parte, cuando usted estaba hablando de la ramita que creció en un árbol, ¿no? Que dio fruta, que, bueno, que se estableció especialmente en San Francisco. Pero si estamos hablando de cuando empezó al principio en Washington, y desde Washington después de diferentes partes de los Estados Unidos, a Los Ángeles, a Houston, a Chicago, a New Jersey, a San Francisco, ¿no? Entonces, este podcast, se llama Rama, que, bueno, también eso se trata es la descripción del Real Alternatives Media Audio Project, pero la rama es también, bueno, la que bueno, creció en un árbol, ¿no? Y que también a la misma vez el trabajo de la comunidad es como un árbol y hay bastantes ramas que han conectado a diferentes organizaciones y también diferentes trabajos que, bueno, que estamos haciendo y que sigue la gente haciendo en la comunidad. Una parte de esta entrevista es bueno, de que si usted se encontrara con con su persona, bueno, ya a su edad hoy, y viera a su joven Ricardo, vamos a decir al Ricardo que tiene 18 años, ¿qué le dijera y cuál palabras de sabiduría bueno, le dijera? Pues no sé si la miras, pero este es el Ricardo que vino. Ujú. ¿Lo miras? No, no lo puedo ver. Ah, no se mira. Ok. El Ricardo que vino de alguna forma, tenía una base en la cuestión del servicio al pueblo por las mismas posiciones que se tuvo en la UCA y en la Universidad de El Salvador. Pero mucha gente estando aquí la logramos aglutinar, la logramos organizar y también esta gente nos ayudó a proyectarnos a la sociedad. Hoy cuando miro hacia atrás y veo, ufa, qué cantidad de trabajo se hizo y gracias a todo el trabajo conjunto de la comunidad de los Estados Unidos y de la comunidad centroamericana inmigrante inmersa en la bahía de San Francisco. Gracias a eso. Y sí da felicidad, porque ahora ya no es el Ricardo que pasa ya, si es posible, 20 de las 24 horas del día. No, ya no. Ya, ahora a mi edad, mis 77 años ya, sigo trabajando para Carecem, pero ahora ya con más reserva, cuando ya la cosa Primero que también de alguna forma agradezco a la gente que administra y que gobierna Carecem, porque de alguna forma me siguen contemplando porque dicen, Ujú, ujú. tú no te puedes, no, cuando supieron que vino la pandemia, me dijeron,
¿estás agarrando el transporte público? Sí, porque me servía de ejercicio. Ujú. Entonces me dicen, ya no, hoy te espero, te van a ir a dejar. Y el siguiente día, llegarme a traer. Entonces, esa acción familiar de la dirigencia de Carecen ayudaba más y da más estímulo para seguir adelante y para seguir en que la tarea no está, no está completada. Mm. Hay mucho por hacer, hay muchas áreas que cubrir ahora y es de seguir adelante y mientras se pueda y contemos con gente que se nos integre a ese trabajo, como el caso eh, tuyo, Socorro y Darren, que se han integrado, que están apoyando, que están haciendo algo, proyectando algo que no es nuevo, pero que la comunidad muchas veces no la conoce Mm. o no está muy enterada de la realidad de hoy en día. Gracias a lo que ustedes están haciendo, esa proyección se saca. Es diferente a cuando usas un medio de difusión social. Ujú. Vaya, por ejemplo, yo por 20 años iba a impartir la hora, el programa de inmigración al canal 14 o al canal Ujú. a Ujú. Telemundo, pero ¿qué pasaba allí? Que allí cuando uno va hablando no te dejan aquella libertad para expresarte. Vas a decir, ah, amo al presidente tal, aunque no lo ames y lo odies, pero tienes que Right, decirlo. right, sí. Entonces yo prefería decir, pues entonces busquen otro, porque Bueno, no, yo no voy a hacer eso. Pero es diferente a la labor que ustedes desarrollan con estas gracias. organizaciones, porque ellos van condicionados a que uno haga ciertas cosas que ellos quieren que uno haga. Ujú. Entonces allí no hay una libertad de expresión real, pero que sí hay una necesidad de decirle a la gente, mira, se termina el TPS, no te asustes, no salgas corriendo. Ujú. No, espera, tienes esta ruta, tienes esta otra ruta, te puedes ir por aquí, tienes esta otra vereda. ¿Nos permiten eso? Ok, eso es lo que aprovechamos. Bueno, Ujú. muchas gracias, señor Calderón. Estamos muy agradecidos por darnos este tiempo, por educar a nuestra comunidad, por educarnos a nosotros. Este programa y esta parte de esta entrevista es muy importante porque como le digo, el podcast se llama Blueprints, quiere decir, es como un plan de desarrollo para la comunidad, para que sepan qué fue el trabajo y cómo se puede hacer el trabajo comunitario, especialmente la organización de Carecen, ¿no? Y yo, mis recuerdos de Carecen son muy positivos en el trabajo que hicieron ustedes. Yo trabajé con mucha gente de Carecen y también en la hermandad que se desarrolló con diferentes personajes que trabajaron en Carecen. Pero otra vez, muchas gracias por esta entrevista, y que pase buenas noches, ¿no? Ahí descanse y Gracias y gracias a ustedes por pensar en que algún aporte tendremos que dar, porque no quiero alejarme del todo de lo que se está haciendo, porque digo, la tarea no está terminada. sí, y como nosotros decimos, todo poder al pueblo, all power to the people. Ya, exacto. Gracias. Ya, gracias. Gracias por escuchar el programa de Rama Blueprints Podcast. Queremos agradecer a nuestras organizaciones hermanas por su apoyo. Carecen San Francisco, Instituto Familiar de la Raza, Horizons Unlimited, SALT, United Players y Brava Women for the Arts. Y un agradecimiento especial al equipo de marketing de Carecen San Francisco formado por Juan y Kevin. Considere hacer una donación a Rama Blueprints en el sitio carecensf.org o en el enlace de la descripción.
subscribe en nuestro podcast y compártelo con 2 personas. Puedes escuchar este y todos los episodios archivados de Rama Blueprints donde quiera que escuches tus podcasts favoritos. Gracias por escuchar y acuérdense, escuchar es sanar. Todo el poder al pueblo.